Mirá, 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 mirá. Escucha. Vamos a hablar de la bajante del río Paraná, que es muy preocupante, por cierto. La dramática bajante. El río Paraná registra una bajante histórica. Se acerca al registro histórico mínimo. La primera vez que vemos semejante bajante. Nunca había bajado Hay tanto. muelles que están inutilizados por completo. Esos caños subacuáticos que también se exponen. Las embarcaciones quedaron sobre el barro. La escasa cantidad de agua en el río Paraná afecta la pesca. No sale nada de pescado. También se generan algunos desprendimientos, algunos hundimientos. La tierra se agrieta y en minutos se desprende un pedazo de la barranca. Ahora no hay perspectiva de mejora. Se prevé que la situación va a ser más crítica aún a medida que avancen los días. El río Paraná está atravesando una bajante extraordinaria, la más pronunciada y prolongada al menos de los últimos 50 años. Esta situación genera una cantidad de impactos no solo en los usos humanos del río, como la posibilidad de navegar o la provisión de agua potable, sino también en el ambiente, tensionando el ecosistema hasta niveles pocas veces vistos. Sabemos que nuestro río tiene ciclos de sequía e inundación. Muchas veces las inundaciones son en verano, las sequías en invierno, pero son ciclos irregulares. El humedal generalmente está cubierto en agua en un 80%. Hoy es al revés. Toda esa masa de humedal está totalmente seca. He visto crecientes, grandes crecientes como en el 98, que podías cruzar de acá derecho a Victoria, bajantes, pero nunca he visto el río de esta forma. El año pasado hubo una bajante fuerte, pero no como este año. Creo que este año está un poco más bajo. Lo que estamos viendo es una locura. Estamos en el Pimpoyal y el agua más o menos, acá estamos en medio del río, por así decirlo. La primera etapa del siglo XX se vivió un mucho menor nivel de agua en el río, que luego la última etapa del siglo XX vio incrementado en promedio. Estamos en niveles similares a los que se vivían en principio del siglo XX. Y estamos a la expectativa de saber si va a ser algo que va a continuar o es algo realmente extraordinario. Estamos en la planta potabilizadora Rosario, es la planta más grande que tenemos en nuestra provincia y una de las más grandes de la República Argentina. Esta planta abastece con agua potable a 1.200.000 vecinos y vecinas. Producimos diariamente 600 millones de litros de agua potable. Y bueno, una situación que nunca habíamos vivido, nunca una bajante había durado tanto tiempo. 2 años llevamos ya con el río por debajo de los niveles normales para cada estación. Esta situación obviamente nos preocupa mucho, pero más que nada nos lleva a ocuparnos de ver la forma de compensar esa pérdida de rendimiento de las grandes bombas que tenemos en esta planta. Todas estas bombas hoy están trabajando con mucha presión mecánica, digamos, trabajan forzadas. Hemos colocado bombas suplementarias, tenemos planeado colocar más equipos, pero no descartamos que en algún momento nos veamos obligados a reducir de alguna forma las presiones de servicio porque no tengamos la posibilidad de captar agua suficiente. La altura de este río se está modificando abruptamente a veces. Hay días que estamos en 10 centímetros y al día siguiente bajó 30 centímetros. Es decir, evidentemente hay un patrón de comportamiento que a lo mejor hay que esperar años porque no se puede establecer rápidamente, pero se puede estar modificando sin dudas. Y en el caso nuestro no es para bien porque cada vez nos cuesta más extraer el agua de donde lo hacíamos normalmente.
Con escasa cobertura de agua, el humedal pierde muchas de sus capacidades de resistencia y resiliencia ante las intervenciones humanas, que son la mayor amenaza que sufre. Encharcamientos, terraplenes, sobrepesca, sobredragado del río son algunas de las vulnerabilidades a las que queda expuesto este territorio cuando no tiene agua. En el 2020, el tema de los incendios, el impacto fue terrible y el cambio en la isla. Lugares que toda mi vida navegué, los encontré secos. Esos lugares parecen un campo. Cambió la vegetación, que antes había plantas palustres y de laguna, que por ahí eso el que pasa y no observa, la isla verde parece la misma isla, pero no es la misma isla. Y la fauna que estaba vinculada al agua, no está más. Nuestro ecosistema está adaptado a los ciclos de sequía e inundación. El flujo de agua determina el flujo de energía y el flujo de los seres vivos. El gran problema es que hace ya de aproximadamente el año 2015 que no hay una gran inundación que genera el estímulo y el espacio de cría y generar un nuevo gran grupo de peces que luego va a ser el que se va a mantener hasta el próximo ciclo. Cuando empezó la bajante fue impresionante ver las lagunas secarse y los peces morir también. Podemos determinar que si esto continúa, el grupo de peces que más está siendo extraído va a tener alguna situación crítica. Hay muchas hipótesis sobre a qué se debe esta bajante. La realidad es que es muy pronto para poder saberlo. Sí hay muchos estudios que indican que la deforestación en la selva amazónica, en el centro de Brasil, podría estar afectando los flujos de precipitaciones. Y uno, de acuerdo a lo que ha visto, la tala de bosques, la modificación de los patrones de explotación de la tierra, cada vez más la frontera agrícola que le va ganando espacio a las selvas. También podríamos pensar que es una parte de un nuevo gran ciclo de sequía, de menor flujo de agua en el río Paraná y, ¿por qué no?, un efecto de ambos combinados, ¿no? Lo cual sería más crítico todavía. Lo más importante es lo que nosotros, al menos como comunidad, podemos trabajar. Siempre pedimos que seamos cuidadosos en el uso del agua, en el consumo, y creemos que hoy es más necesario que nunca, porque posiblemente en algún momento tengamos que ajustar la oferta que nosotros tenemos de agua, no lavar una vereda, no baldear un patio, no regar un jardín, no lavar un auto, evitar el lavado de utensilios dentro de la casa con la canilla abierta todo el tiempo, revisar si no tenemos pérdidas en el inodoro, en alguna canilla. No va a alterar nuestra calidad de vida, pero puede contribuir a que el servicio sea más sostenible. Nosotros no vamos a poder afectar el cambio climático ni los grandes ciclos de lluvias, aunque sí es importante conocerlo, no solamente de los que quienes toman decisiones, quienes tienen algún interés, sino de la población en general que vive y disfruta el río y tiene que saber lo que está pasando, cuáles son las actividades humanas que más afectan a nuestro ecosistema, ¿no? Obviamente la pesca, pero tenemos factores que afectan a futuro mucho más, como son las quemas que hemos vivido para introducir ganadería, que luego se alimenta de las especies vegetales que activan todo el ecosistema. Tenemos los encharcamientos, que son para secar justamente esos espacios de terreno del humedal, y eso es directamente la muerte del sistema. Nosotros llamamos isla algo que está rodeado de agua, ¿no? Aislado. El puente hizo que ya no sea isla, no está tan aislado. Y si bien no está permitido el ingreso de máquinas, parecería que el Estado no lo ve. Y hay una persona que hace meses que está con una máquina haciendo terraplenes, cortando el escurrimiento normal del agua. Hoy día se inicia un fuego y todo eso que te comentaba, que eran lagunas, que es un campo parece, no tiene que lo frene. Lo hemos denunciado con filmaciones, denuncias en Entre Ríos, y te encontrás con una burocracia judicial llamativa. Uno de los terraplenes que hemos filmado tiene alrededor de 14 kilómetros, o sea, no se hace de un día para el otro. La nueva propuesta de la ampliación de la hidrovía, que lamentablemente hoy no tiene un estudio de impacto ambiental serio. Cada vez que se sedimenta un lugar aparece la draga y vuelve a dragar, o sea, se está sobredragando. Dicen que igual la bajante, o que va a ser similar al año 69, más o menos, que fue similar a esto. Pero en ese momento no teníamos el río dragado como hoy. Así que no sabemos si el impacto, podemos decir, se va a recuperar como antes.
La bajante extraordinaria del río Paraná nos deja muchos interrogantes y preguntas respecto a su futuro, tanto cercano como de largo plazo. ¿Podrá el río volver a recuperar sus niveles y su pulso natural como hace 50 años atrás? El río Paraná del siglo XXI es un río multifragmentado, intervenido por la acción humana desde las represas, desde la modificación del territorio, la sobrepesca o el sobredragado. El tiempo dirá si sigue intacta la capacidad de recuperación de nuestro querido gigante marrón. Este río tiene una cuenca que es gigantesca, equivale a la superficie de la República Argentina. ¿Qué problema vamos a tener? Bueno, tenemos problemas. Muchas personas dicen que es un ciclo natural, que es cierto, es natural, y que esto se va a volver a regenerar, porque ya pasó otras veces. Sí, pasó otras veces, pero no somos los mismos. Las ciudades no son las mismas, la población no es la misma, no somos los mismos que en el año 44. Creo que son muchísimos factores en los cuales nosotros podemos incidir como sociedad y al menos discutir hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar de este hermoso paisaje, de este hermoso sistema que tanto nos brinda, en pos de un probable desarrollo futuro.